muy grato estar con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, con un personaje sorprendente. Yo diría que todo lo que ha sido su vida ha sido notablemente distinto a la mayor parte de los casos en todos los sentidos. Me refiero a Alejandro Gaviria, ministro de Salud, quien hace 6 meses recibió la noticia de que tenía cáncer linfático. Pero esa es apenas una faceta del ministro Gaviria. Él es economista, pero fuera de eso es ingeniero, pero fuera de eso fue decano, pero fuera de eso se ha ganado todas las distinciones, es doctor en economía, es escritor público, columnista, ha escrito libros. ¿Qué no ha hecho realmente Alejandro Gaviria? Que estaba divinamente bien. ¿Y un día qué pasó? Darío, muchas gracias por la invitación. Fue el 1 de junio de este año. Yo había tenido el día anterior una comida en la Universidad de los Andes sobre un programa de becas. Uno en estos puestos como ministro no come muy bien y yo llegué con mucho hambre a esa comida y lo que me pusieron me lo comí. Y esa noche llegué a mi casa y le dije a mi esposa, me siento muy lleno, pero yo comí mucho. El día siguiente me levanté con la misma sensación de llenura. Hacia el mediodía ya tenía un dolor muy fuerte en el estómago irradiando hacia la espalda. Y a las 3:30, 4 de la tarde, recuerdo bien, ya el dolor era insoportable. Salí hacia la clínica y recuerdo, porque me quedó grabado por siempre, el diagnóstico que me hizo un radiólogo. Cuando él comienza a observar, yo le doy la cara de preocupación. Le hago la pregunta, ¿es preocupante? Él se queda callado. Yo reitero la pregunta, ¿es preocupante? Se queda callado. Y al minuto, después de un silencio eterno, que se le hicieron horas a usted. Me dice, sí señor, es preocupante, yo tengo que dejarlo hospitalizado. ¿De una? De una vez. De una vez tenía unos ganglios muy grandes, inmensos. Yo después los vi en uno de los exámenes, en la región retroperitoneal. Y con los días, con el pasar de los días, se fue afinando el diagnóstico y se dijo, entonces, este es un linfoma, no Hodgkin, difuso de células grandes tipo B, recuerdo bien. Y a las semanas, después de afinar el diagnóstico, empecé mi tratamiento. Después tuve en medio del tratamiento una noticia mala también, y es que hice un análisis molecular del tumor, genético, y salió un marcador genético positivo que indicaba en su momento que el linfoma era más agresivo de lo que se había pensado inicialmente. Esa nueva evidencia me dio incluso, Darío y televidentes, más duro que el mismo diagnóstico, porque yo cometí un error. Y es comencé a entrar a Google, leer la literatura científica, ver esto lo que significaba. ¿Error? ¿Y eso realmente no es recomendable? Pues, yo no creo que sea recomendable porque yo, uno se llena de por mi formación, yo era capaz de leer los artículos científicos y tenía la información, pero no el conocimiento ni el contexto. Entonces uno se llena de miedos. Y de fantasmas. Y yo pensé, Darío, y así se lo dije a mi señora y a mis hijos, yo creo que yo no salgo de esto. O sea, la vio cerquita. La vi cerquita. Después el tratamiento tuvo que ser un tratamiento más intenso, más agresivo, porque a su vez el tumor era más agresivo. Y yo comencé ya con un... débil, pero con una actitud ya positiva. Voy a luchar y voy a hacer todo lo que sea necesario. A seguir con mis actividades, a seguir leyendo, a seguir escribiendo, a seguir haciendo mi trabajo. ¿El presidente no lo dejó salir del gabinete? No, yo hablé con el presidente esos mismos días y él me dijo, si usted puede, siga, señor. Y aquí estoy. 6 meses después ya terminé mi quimioterapia, estoy en algunos de los exámenes finales, me he sentido muy bien las últimas 3 semanas. Se le nota. En la lucha, como dicen por ahí, ¿no? Óigame, usted que ha declarado agnóstico, que no cree en Dios, ¿sintió miedo? Sí, sentí miedo. Tal vez los momentos más duros, Darío y televidentes, eran a veces cuando estaba en mi casa, no podía ir a trabajar. Llegaba el niño del colegio, y los niños llegan contentos del colegio, ¿no? Yo lo veía corriendo. Y él quería ver a su papá. Quería a su papá, pero yo entraba entonces a la pieza, estaba leyendo algo y lo veía corriendo con sus juegos. Y yo decía, Darío, yo quiero ver crecer a mi hijo. Yo siempre he sido profesor, ¿no? Yo quiero enseñarle trigonometría, quiero enseñarle álgebra, quiero enseñarle a balancear ecuaciones de química, a resolver los problemas del principio de Arquímedes de física, porque es lo que yo he hecho toda mi vida. Y le daba angustia como de pensar que no pudiera llegar a hacerlo. Mucho el grado de mi hija. Pero no tenía miedo del más allá. No, yo en eso... Ha sido muy... Pues todos tenemos ciertas angustias existenciales, ¿no? Que vienen, ¿no? Este paréntesis entre la nada y la nada que puede ser la vida del hombre, ¿no? Nuestro tránsito efímero por este planeta. Y con la familia
empezamos a tener una especie de reunión familiar por las noches, donde no orábamos de la manera tradicional, pero lo hacíamos de otra forma, con la poesía. Con la poesía. Que es como la forma como el ser humano ha protestado por el paso del tiempo, por nuestro tránsito. ¿Siempre le gustó la efímero. poesía? Siempre me gustó, pero yo creo que con la enfermedad, Darío, con estas reflexiones, con enfrentar la mortalidad, con decir, esto está cerca, ¿no? Mi gusto por la poesía se exacerbó, ¿no? ¿Y va a seguir leyendo poesía? He seguido leyendo poesía, voy a seguir leyendo poesía. Usted ha sido un gran lector de todo, de literatura, de economía, de sociología, de su lector un tema poco como voraz, ministro a de veces Salud. desordenado. He aprendido mucho como ministro de Salud aquí. Óigame, su hijo Tomás, ¿cómo reaccionó cuando también recibió la noticia de que su papá se quedó hospitalizado, tiene un cáncer linfático? ¿Cómo se le explicó? Yo había tenido una conversación con otra figura pública, que es Carlos Negret, que tuvo un linfoma parecido. Y él me contó una anécdota muy interesante, Darío y televidentes. Y es que él estaba en su tratamiento en la clínica, tenía un hijo de 6 años. Y el hijo lo mandaron para una finca con unos amigos, si mal no recuerdo. Y parece que al muchacho alguien le preguntó, ¿y dónde está su papá? Y dijo, no, él está en la clínica porque él tiene cáncer, pero a nosotros no nos cuentan. O sea, los niños se dan cuenta de todo, saben todo. Y yo tenía esa anécdota en mi mente, y entonces cuando el diagnóstico se hizo público, que fue el 9 de junio, algunos días después del diagnóstico que había sido el primero, yo hablé con Tomás. ¿Qué le dijo? No, le dije que el papá tiene un linfoma, no utilicé la palabra cáncer, que los pronósticos son buenos, que me tengo que someter a este tratamiento, que tenemos que estar todos unidos y que vamos a luchar como familia. ¿Y él lo entendió? Él lo entendió. ¿Lloró? Hizo una cara, Darío, que se me quedó grabada de por angustia. vida, ¿no? De angustia, de angustia. No lloró en ese momento, creo que lloró después. Después escribió en el colegio la historia. Les pidieron en el colegio escribir una historia ficcionalizada de algo, o sea, algo que hubiera ocurrido en la vida real, pero ellos tenían que cambiar los personajes y las circunstancias. Y escribió una historia que la llamó La historia triste de la vida, sobre este incidente. Era un título impactante. Sí, cuando yo la leí, que fue hace poco, hace un mes largo, muy triste, Darío. Uno llora en estos procesos, hombre, por claro. supuesto. Es la forma también como los seres humanos Hoy, lidiamos. ¿cómo está Tomás? Hoy está muy bien, hoy lo veo muy bien. Estar con una cara de felicidad. Está optimista, está contento. Después de esa cara que hizo, él siempre fue muy optimista, ¿no? Y siempre cuando me veía a mí preocupado decía, vamos a salir adelante. ¿Y su esposa cómo afrontó el resto de su familia, incluyendo sus padres, sus otros hijos? Para mi mamá fue muy duro, mi papá es más racional y más tranquilo, lo vi menos preocupado, aunque de pronto traga un poco más. Mi esposa siempre mantuvo un buen ánimo y fue ese polo a tierra, ¿no? Las mujeres en esto son más fuertes que los hombres, Darío. No hay la menor duda. Sobre todo que usted nunca había tenido un síntoma, no había sufrido absolutamente nada. Yo no había muela. pasado una noche en un hospital, no conocía un quirófano. Nunca me habían enyesado un brazo, jamás había tenido una sutura. Me subía a los 23 pisos a pie del ministerio, me comía mis 3 o 4 porciones de frutas todos los días. Tenía una vida saludable en general, ¿no? Me tomaba un vinito de vez en cuando con los amigos, que yo creo que también sirve para la salud, 3 o 4 tazas de café al día. Ningún síntoma. Había perdido un poco de peso, pero yo lo asociaba con la tejemaneje, actividad, el tejemaneje de la y el actividad. trabajo y todo. Y ahora mirando este tema en retrospectiva, Darío, este es un puesto difícil, ¿no? Y la función pública se ha convertido en nuestras democracias mediatizadas del siglo XXI en un tema complejo, difícil. Alguien me dijo hace poco, una trituradora de personas, me dijo un intelectual argentino. Muy bien definido, sí. Trituradora de personas. Ya regresamos con otras facetas del ministro Alejandro Gaviria, ministro de Salud, que ha superado hasta ahora felizmente todas las pruebas. Se le ve sonriente, vital, optimista ante la vida. Vamos a cumplir un compromiso y ya regresamos con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, mejor que nunca. Regresamos con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, víctima de cáncer linfático, felizmente superada gracias a lo que nos ha venido contando hasta ahora. Usted escribió un texto muy bonito, yo lo leí con mucho detenimiento y lo voy a guardar. ¿Qué es lo que le gustaría hacer?
¿Lo has logrado hacer durante estos 6 meses? Algunas cosas sí, otras todavía no. Ese texto lo escribí después de la 4ª sesión de quimioterapia. Yo había tenido una infección, me sentía con una fiebre alta. Y llegué a mi casa y lo escribí en el teléfono celular. Me acuerdo que era un día de las 2 o 3 de la tarde. Tenía una tos que después se volvió famosa por un epíteto que utilizó mi hijo Tomás. Y lo escribí ahí y se lo mandé a mi esposa, ¿no? Y tuve de pronto la idea, no sé si buena o mala, de ponerlo en las redes sociales, en una cuenta Eso se volvió viral. en una cuenta de Instagram que yo tengo, que no tenía muchos seguidores, y la compartía con la familia y con los amigos de la universidad y del colegio, pero se volvió viral, ¿no? Y eran cosas muy sencillas, ¿no? Como ver el partido de fútbol de la Selección Colombia, salir a caminar en el parque con Tomás. Recuerdo que decía hablar de los temas de siempre. Fútbol. La indiferencia de los gatos, que es como del universo, la raza del próximo perro, la inutilidad de las tareas, los videojuegos que son como la vida y, por supuesto, el Atlético Nacional. Óigame, pero ¿Tomás también salió hincha del Nacional? Tuvo una pequeña desviación en su vida y tuvo un año o algunos meses donde estaba siendo hincha de Millonarios, ¿no? Pero ya enderezó el camino, Darío. Qué maravilla, es una buena noticia para los hinchas del Nacional, que yo también lo soy, por supuesto. Exactamente. Hombre, ¿él es todavía tan aficionado a los videojuegos? Muy aficionado a los videojuegos, tal vez demasiado, pero es la vida hoy en día, ¿no? Mucho tiempo en las pantallas. Pero también compartimos, si es un niño sensible. Sí, hace deporte. Ahora está jugando un poco de squash y hace deporte en su colegio. ¿Y es amiguero, como usted lo ha sido también? Es amiguero, incluso más sociable que yo, un poco más extrovertido de lo que yo era en su momento. Yo era un poco más concentrado en mis estudios. ¿En qué cree que va a cambiar su vida de aquí en adelante? Yo creo que ya cambió, Darío. Ya cambió en las prioridades, ya cambió en una frasecita que yo me inventé en otra entrevista: cultivar el asombro, disfrutar esas cosas sencillas. Hay una gran paradoja con esta enfermedad, es que lo va uno transformando. Yo creo que lo convierte en mejor persona, transforma a la familia, transforma a los hijos más cercanos, todos más unidos. El amor se renueva y se fortalece. Qué bonito. Yo creo que las prioridades también. Yo he tenido una ventaja, Darío, y en eso me siento privilegiado. Yo creo que profesionalmente yo ya he hecho lo que quería hacer. Ya terminé mi doctorado, he escrito 6 o 7 libros, he escrito columnas de prensa, me gané el premio Simón Bolívar de periodismo. He sido 5 años largos ministro, que me convierte en el ministro de Salud más duradero de la historia de Colombia, con todos sus problemas. Para bien y para mal, con todos sus problemas, ahora podemos mencionarlos. Entonces yo creo que yo en el fondo puedo vivir una vida más sencilla. No quiero... ¿Qué piensa hacia el futuro? ¿Qué le gustaría hacer de lo que no ha logrado hasta este momento? No, yo creo que puedo seguir escribiendo, puedo seguir reflexionando, de pronto escribir un libro sobre esta experiencia. ¿Volver a la cátedra? Volver a dar clases, algo que nunca he dejado en esencia, que siempre he seguido siendo un profesor. Lo he visto muy atento a una poesía de esas que le servía como medio de meditación espiritual. Me gusta un poeta venezolano que se llama Eugenio Montejo, ya falleció, y tiene un poemita que se llama Lo Nuestro, que termina con la siguiente frase: solo trajimos el tiempo de estar vivos entre el relámpago y el viento, el tiempo en que tu cuerpo gira con el mundo, el hoy, el grito delante del milagro, la llama que arde con la vela, no la vela, la nada donde todo se suspende, eso es lo nuestro. Es demoledor. Pues es la vida del hombre. Pero es la vida. Es la vida del hombre. La llama que arde con la vela, no la vela. ¿Conocía al poeta? Lo conocí por un estudiante de la Universidad de los Andes que mencionó este poema y algunas estrofas cuando yo estaba ya en su discurso de grado. Me llamó la atención. Hoy tengo 4 o 5 de sus libros. Elkin Restrepo, que es un poeta antioqueño, director de la revista de la Universidad de Antioquia, me entregó Una joya, que es un libro firmado por él, se lo dedica Eugenio Montejo a Elkin Restrepo, y a su vez Elkin Restrepo me lo dedica a mí. Ahí lo tengo. Claro, Elkin Restrepo, imagínese usted. Y ahí lo tengo en mi casa. Es uno de sus libros de cabecera. Es uno de los libros, sí, de cabecera, de los que uno revisita cada cierto tiempo, ¿no? Óigame, ¿qué sintió cuando empezó a ver que le iba a salir pelo de nuevo? No hace mucho tiempo, este pelito que hay aquí, yo lo llamé pelusa por ahí, tiene 2 semanas nomás. ¿No más? Pero yo creo que también, Darío, es la recuperación, no mirarse al espejo. Hoy me pasó algo. Por primera vez en casi 6 meses me tuve que afeitar.
Porque ya empezó a... Y yo dije, tengo la entrevista con Darío esta mañana, tengo que estar bien presentado. No puedo llegar con unos pelitos aquí, entonces me afeité esta mañana. Bueno, Tomás, su hijo, sorprendió en la visita del Papa porque él le pidió dos cosas al Papa. ¿Cuáles eran? Le pidió una y pido la salud de mi papá. Me acuerdo muy bien que no utilizó la preposición. No voy a pedir por la salud de mi papá, sino la salud de mi papá. Y después yo en esa época tenía una mucositis, toda esta parte por aquí reseca completamente y me estaba enloqueciendo la tos. Y yo decía muchas veces en mi casa, esta hijo de puta tos me está enloqueciendo. Y entonces el niño, en un acto de espontaneidad, un reportero de Caracol lo estaba entrevistando y dijo, le pedí la salud de mi papá y que se le pase la hijo de puta tos. ¿Y eso se lo dijo el Papa también? Creo que no. No me ha confesado plenamente, pero yo esperaría sinceramente de Darío Televidentes que no. ¿Usted qué sintió cuando lo escuchó al aire, Caracol? No, me dio risa y yo dije, ay, por Dios, ahora otro escándalo con este niño. Pero la gente lo entendió como lo que era. Todo el mundo sabe sí, que usted es un hombre muy auténtico. No, y era un niño preocupado por la salud de su papá, que... Pero es que ese niño ha oído esa palabra muchas veces en su casa. Sí, sobre todo de parte del abuelo. De Juan Felipe, que fue ministro y que fue alcalde de la ciudad de Medellín, un importante empresario, por lo demás, a quien le mando un abrazo. Gracias, Darío. Usted no le ha dicho al niño, hombre, no utilice esas palabras, porque es una grosería. No, lo que le dijimos al niño, y después salió por ahí en otra entrevista que dio en la revista Jet Set, fue, esas palabras son buenas de vez en cuando. Yo creo que le dan al lenguaje cierta personalidad, pero si uno comienza a repetirlas y repetirlas, pierden sentido. Sí. Entonces, esa fue la enseñanza que yo le dije. O sea, una de esas palabras bien usada en el momento preciso, yo creo que además, le da colorido al lenguaje. Sí, y la persona se desahoga. Se desahoga. Y genera hilaridad. Pero que no se vuelve una cosa del lenguaje de todos los días que tampoco tiene porque vuelve sentido. ya... Sí, ya se vuelve vulgaridad. Sí, ya se vuelve vulgaridad. Exacto. Ya regresamos con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ¿va a educar a su hijo Tomás bajo los mismos principios, parámetros de libertad que usted fue educado? Sí, completamente. Incluso hasta diría un poco más, porque el tiempo ha cambiado. El niño tiene esa palabra que la repite todos los días, el libre desarrollo de la personalidad. Nosotros venimos de una familia... En ese propósito? Sí, ella es un poquito más cautelosa que yo, más estricta. Claro. Pero yo he sido educado como un liberal agnóstico. Eso fuimos en mi casa y eso se nota, ¿no? Pues yo no sé si pudiera decirlo aquí, pero él, por ejemplo, no hizo la primera comunión. ¿Pero lo veían como bicho raro en el colegio? En su momento, eso me preocupaba. Y yo le pregunté, Tomás, ¿quiere hacer la primera comunión? Y me dijo, no sé. Pero yo le digo, bueno, si va a hacer la primera comunión y yo lo respeto plenamente, tiene que ir a las clases de religión en su colegio. Me dijo, no, yo no quiero ir a las clases de religión. Entonces yo dije, no hace la primera comunión. ¿Y no la hizo? Y no la hizo. ¿Y no lo echaron? No, él está en un colegio laico también y yo creo que eso hay que respetarlo. Óigame, ¿usted cuántos libros ha escrito? Yo he escrito, entre libros que he escrito y editado, por ahí unos 8 o 9 libros. Pero hay uno, el último, que se llama... El último se llama Alguien tiene que llevar la contraria. ¿Alguien le ha llevado la contraria? Hubo mucha gente, ¿no? En la vida pública todo el tiempo, en el gobierno también he tenido... Las EPS. Las EPS, las IPS, las compañías farmacéuticas me han llevado mucho la contraria. En parte un cargo como este lo enfrenta uno a conflictos todos los días. De 1 a 5, ¿cómo califica su gestión al frente del ministerio? Yo diría, Darío, yo me pondría 3,5 y le digo por qué. Yo creo que cualquier funcionario en las democracias de este momento, en América Latina, para no irnos más allá, enfrenta algo que es unas expectativas que están por encima de las capacidades de lo que podemos hacer. Sí. Y eso nos obliga necesariamente a ser modestos y a darnos cuenta que siempre de alguna manera vamos a fracasar porque estamos intentando lo imposible. ¿Te arrepiente de haber entrado al sector público? Yo a veces llego a mi casa por la noche, incluso después de 5 años largos, y me pregunto por qué acepto yo este cargo. ¿Y si ha valido la pena? Pero yo después reflexiono y yo digo, si ha valido la pena. Yo creo, tuve una conversación con un periodista, creo que fue Mauricio Vargas en su momento, cuando me ofrecieron el cargo, que me lo encontré por casualidad en un restaurante. Creo que ya se había hecho pública la noticia de que me habían ofrecido el cargo, yo estaba dudando. Y yo le dije, me da miedo perder mi independencia.
de poder opinar, poder reflexionar en voz alta sobre tantos aspectos de nuestra realidad social que es acuciante. Y me dijo, la independencia es para gastársela. Y yo creo que tenía razón. Uno tiene que ser capaz de en algún momento pasar al ruedo y enfrentar los problemas. Otro día, si le parece, doctor Alejandro, hablamos ya del ministerio en sí, de la estructura de la salud en Colombia. Cuando quiera, Darío, tenía una lista grande que es una problemática difícil. Yo solamente quisiera decir lo siguiente. A pesar de todos los problemas, nuestro país en términos de salud ha seguido mejorando. La mortalidad infantil ha caído de manera importante, el embarazo adolescente, la desnutrición crónica, la vacunación ha aumentado. Hay más atenciones de salud. Eso es lo que yo quiero destacar la próxima vez. Perfecto. Muchas gracias y me alegra de corazón que esté como lo veo. Bien. Gracias, Darío, y gracias a tanta gente que yo he recibido mensajes de amor y cariño de todo Colombia, que sea esta la oportunidad para agradecerlo de todo corazón. Qué bueno. Pues recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos los capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.